Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Con el gusto de siempre los saludo a su amigo Jorge Alberto Bojalil Soto en una edición más de su programa Debate. Como siempre, pues tenemos a nuestros amigos Itzel Casilla, Francisco Escárcega, Arcelia González, Francisco Romero, que se incorpora en un rato. Y bueno, pues nos da mucho gusto que Miguel se reincorpore con nosotros nuevamente, pues ya lo extrañábamos. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante. Estamos hablando de una confrontación entre el programa estatal de Guanajuato para reactivar esta situación y el programa nacional. Y bueno, pues lo hemos titulado en esta ocasión confrontando planes de reactivación estatal versus nacional, o ninguno, yo agregaría, porque bueno, no podemos ver las cosas nada más en blanco y negro. El coronavirus ha desnudado muchas de estas crisis que ya venían, sobre todo la ambiental, que mucho tiene que ver con la cuestión de la enfermedad, las crisis de los sistemas de salud que se venían dando en todo el mundo, las crisis, el trabajo precario y tantas otras cuestiones que se venían dando y que se podrán analizar después. La crisis financiera, la crisis económica, todos estos elementos, el problema de la guerra del petróleo. Y bueno, cuando hablamos así de alternativas, la primero que se nos viene a la mente son las alternativas de salida económica entre los partidos que representan a los poderosos y digamos los partidos bonapartistas, porque los partidos bonapartistas hay una teoría del Estado en el que se considera que el bonapartismo o el cesarismo es una visión del Estado en el que aparentemente todo cambia para que todo siga como está. El bonapartismo significa que los poderosos siguen mandando, pero que se pone un árbitro que supuestamente está entre las clases sociales, las clases débiles y las poderosas, para precisamente moderar la situación. Y en este sentido, este árbitro de repente puede golpear a uno de los poderosos, pero para que se salve el sistema. Es un gatopardismo, que todo cambie para que todo quede como está. Entonces, cuando nosotros vemos las alternativas que se dan en Guanajuato o que se dan a nivel nacional, vemos que desde el punto de vista económico hay una respuesta contracíclica. ¿Qué quiere decir esto? Que es una respuesta keynesiana, el keynesianismo, que bueno, empieza a contradecir este fracaso del mercado para resolver todo, que ahorita queda muy evidenciado, empieza también a analizar que esta política en pos del sagrado mercado, que el mejor plan es no tener plan, la mejor política es no tener política para no interferir al mercado, entran en contradicción. Y entonces cuando se presenta la intervención estatal, entonces de entrada se está negando lo anterior de la globalización y otros elementos. Y bueno, eso lo vamos a analizar. Y quería preguntarle a Itzel Casillas, bueno, ¿cuál sería el plan estatal, Itzel? Muchísimas gracias por la palabra y bueno, saludo con gusto a toda la audiencia. Pues bueno, el día de ayer vimos los puntos esenciales del plan de reactivación estatal que se plantean por nuestro gobernador constitucional y bueno, pues se plantea como una idea de tener un plan Marshall. Recordaremos que el plan Marshall pues fue este plan que surge para la reactivación económica después de la Segunda Guerra Mundial y bueno, sí, hay unas cuestiones muy importantes que se tomaron en cuenta. Primero, sobre lo que pudimos ver es que fue un evento donde estuvo muy de acuerdo a estas medidas que se están tomando por la contingencia. Fue a puerta cerrada y bueno, pues todos los asistentes lo pudimos ver desde los medios digitales. Eso habla, bueno, pues de la coherencia que tiene con el planteamiento que se está haciendo. También se habló de un semáforo estatal muy parecido y con los mismos rubros de manera nacional que se está llevando a cabo. Y bueno, también se habló mucho del plan de reactivación económica, donde 800 millones de pesos se van a dar para una primera etapa de un plan de impulso económico dirigido a emprendedores, además de los programas que ya se habían anunciado, como Mi Negocio Sigue, Mi Nómina Sigue, planteados por Fondos Guanajuato.
También se habló de una prórroga de pago del impuesto sobre la nómina correspondiente a mayo y junio y bueno, además de programas de empleo temporal. Eso por el lado de economía. También se habló de la fusión de dos instituciones que en la actualidad están funcionando y operando en el gobierno estatal, que es el Instituto de Financiamiento e Información para la Educación con el Instituto de la Juventud Guanajuatense, donde ahora la atención guanajuatense pues va a ser en uno solo y se hace la creación del Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento. Se habló mucho dentro de esto de apostarle al e-government, esta tendencia internacional donde, bueno, pues el gobierno ya va a tener trámites mucho más ágiles y se habló mucho de apostarle al teletrabajo, que es lo que estamos llevando ahora. Lo que a mí más me llama la atención de todo el planteamiento que se hizo el día de ayer es el respaldo. ¿Quiénes estuvieron ahí? Y es interesante de analizar. Pues primero los líderes empresariales, segundo el Centro de Docencias Económicas, el CIDE, de Investigación y Docencias Económicas, el CIDE, con Eduardo Sojo, que más tarde me gustaría hablar mucho de la trayectoria que tiene y de por qué es importante su respaldo en este proyecto. Y bueno, lo más importante y desde el ámbito que a mí me compete es que llega la UNOPS, que es el Programa de las Naciones Unidas para los Proyectos, que básicamente se encarga de los proyectos de finanzas, gobierno y también de proyectos sociales e internacionales, y habló de un claro trabajo en equipo con el gobierno de Guanajuato. A mí me parece que la reactivación económica para el Estado está muy clara, se está viendo respuestas muy pertinentes, muy rápidas y que además de todo pues tiene un respaldo institucional enorme, cosa que, bueno, no se ha visto tan claro desde el gobierno federal. Sí, gracias, Itzel. Francisco Escárcega, ¿qué opinas? ¿Tú ves alguna similitud? Yo leí el plan y lo veo muy parecido a lo del gobierno federal, y en el sentido de que algo que me escandalizó fue la cuestión de tantos años de gobierno en el PAN, y ellos mismos ponen que un 43.4% de la pobreza en Guanajuato. Y bueno, y entrar con medidas neokeynesianas, que el neokeynesianismo ya no es tan viable en un momento dado, ir contra la inflación, con recesión y luego nueva inflación con el manejo de las tasas de interés, pues me parece que no está cambiando nada y que las medidas son a favor de los poderosos. No sé tú qué opinas respecto a los planes de gobierno. Bueno, coincido contigo, son muy parecidos. Parece ser que solo cambia el color. Cada quien se está preocupando precisamente por reactivar la economía, cosa que es loable. O sea, vamos, yo pienso que ningún gobierno va a negarse a establecer un proyecto que rescate al país. Pero me llama la atención dos cosas, ¿no? La primera que me llama la atención es que parece ser que son solos, o sea, que el gobierno federal no interviene. Entonces, es de llamar la atención, porque sabemos perfectamente que, querámoslo o no, estamos en relación estratégica con el gobierno federal. Es decir, muchas cosas de las que tendremos que implementar en el gobierno del Estado tendrán repercusión con el gobierno federal y a la inversa. Es decir, no podemos declararnos en Estado libre soberano de Guanajuato. O sea, eso es materialmente imposible. Luego, por otro lado, se habla de 800 millones de pesos que se van a invertir para este proyecto. Dos cosas que me llaman la atención. La primera es que se declara un endeudamiento de 5.400 millones de pesos, que según esto se van a pagar con los impuestos por mano de obra sí, el dato exacto, el nombre exacto no me lo sé, pero se van a hacer, digamos que autofinanciable, cuando menos 1 millón de pesos. Pero entonces, ¿quién va a pagar esa deuda finalmente? O sea, venimos nuevamente arrastrando el mismo problema. Luego, el del Consejo Coordinador Empresarial se declaró libre y soberano. De hecho, me llamó la atención su actitud violenta, porque faltó gritar, faltó hacer, o sea, no me pareció una cuestión sana. Es decir, si lo que se tiene que tender en el país en este momento son puentes, pues lo que se está provocando aquí es digamos, no confrontación, sino que
pues no me parece, o sea, definitivamente no me pareció la postura que asumió, no tanto porque tuviera o no razón en sus argumentos, puede ser que tenga razón, es decir, es entendible que asuma ese rol, porque van en juego muchas empresas, ¿por qué? Pues porque sabemos que en una economía de mercado, pues lo que tienen que defender es esa postura, desde luego, pero él no está solo, no es el Estado soberano de Guanajuato. Y la otra es que dice que se aplicarán a partir del 2022, pues digo, caray, ahí sí me dije yo, pues ¿qué pasó? Pues yo pensé que lo empezaban a aplicar a partir de mañana, pero según lo que mencionó, a menos que ustedes me corrijan, pero ahí dijo, a partir del 2022 estaremos aplicando todas estas estrategias. Una cosa buena que me llamó la atención es el asunto de las universidades, de crear este centro de investigación. Precisamente con Sojo, se acordarán que con Sojo vivimos cuando se creó el Centro de Innovación de Guanajuato y después lo cancelaron. Entonces, ahí me llama la atención, digo, bueno, pues ahora sí va a haber esa proyección, qué bueno. Y yo creo que sí hay que estar muy atentos en el sentido de que, ¿por qué a un país se le cargan más o se le dan menos dinero de su recaudación fiscal? Porque no estamos viendo al país de forma aislada. El país es todos, son los de Chiapas y de Oaxaca. Y luego dicen, es que como Cuadri, ¿no? Es que hay que eliminar Oaxaca y hay que eliminar Guerrero y hay que eliminar Chiapas, porque eso son una carga para el país. Pues una carga al país porque se ha explotado. Entonces, hay que ser, ¿cómo les diré? Solidarios con todo el país. Entonces, obviamente, pues sí, a lo mejor, sí, Guanajuato carga con ahora sí que asume una carga fiscal muy alta, pero sin embargo también es uno de los estados que mayor ganancia tiene en términos empresariales, porque los salarios los salarios que ofrecen el estado no es así como de gran competencia, ¿no? Y esa sería mi opinión, ¿no? Sí, gracias, Francisco. De hecho, eso le iba a preguntar a Arcelia. Arcelia, ¿esto significa que se van a acabar los trabajos precarios, la precariedad tan grave que existe en el estado de Guanajuato? Y bueno, de hecho, en todo el país, que ahorita se está evidenciando con los médicos, con los trabajadores esenciales, con toda esta situación, porque toda la cuestión de la globalización fue una debilitación del factor trabajo en favor del mercado y de la acumulación exacerbada de ganancias de miles de millones de dólares. ¿Estos planes realmente acabarán con esta situación? Para mí siguen siendo, bueno, y ahora el plan de Guanajuato es un plan populista, y que lo que tanto critican y mucho de lo que critican, como veíamos, se parece a lo anterior y lo están aplicando, pero entonces me parece más de lo mismo y que no resuelve el problema. No sé tú cómo lo veas. Los escucho con atención y en el análisis yo creo que no hay que perder de vista los componentes. Decíamos que había esta dimensión de comparar la estrategia federal con la estrategia estatal y sin lugar a dudas el ánimo cuenta muchísimo. ¿Cómo está el país? ¿Cómo está Guanajuato? La incertidumbre que generó esta pandemia no fue solamente en el ámbito de salud, sino efectivamente en el económico. Tan así, el presidente de la República el mes pasado anuncia su plan de reactivación económica. Y debo decirlo, de esos 15 puntos, en los que hay algunos rescatables, por supuesto, y que, bueno, y que habría que subrayar, no intervino el tema de la deuda, o sea, sin endeudarse, dio 15 puntos que creo que es la respuesta ahora a lo que en el ámbito estatal dice el gobernador. Y me refiero a la respuesta porque siguió la incertidumbre. Guanajuato contribuye en el Producto Interno Bruto de nuestro país, que ya nos va a medir, en mucho. Somos, si no me equivoco, dentro de los seis mejores contribuyentes al PIB, lo que significa que Guanajuato, nada más haciendo una medición del 99 al 2019, que fue la del año pasado, tuvo una aportación de 6.181 millones de dólares de inversión extranjera. ¿Esto en qué se traduce? Pues efectivamente en dar a aportar, además del tema de empleo y otros, aportar a la federación. Los de abajo, por ejemplo, que hoy decía don Paco Escárcega, efectivamente Campeche, la Ciudad de México, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas y Chiapas son los que menos aportan al Producto Interno Bruto Nacional, que finalmente se traduce en presupuesto distribuible.
nosotros somos, por supuesto que somos estados autónomos, tenemos un pacto federal. No hay que olvidar el pacto federal, donde tenemos que tener coordinación, pero que tenemos autonomía y que se traduce en 3 poderes y que se traduce en financiamiento y en distribución. Tan así que, por ejemplo, ahí no se ha mencionado que el gobernador, dentro del plan que nos dio ayer a conocer, está el aumento del impuesto a la nómina, que va, si no me equivoco, 0.7 arriba. Y un endeudamiento, un aumento de la deuda estatal, que podríamos pensar que de entrada no nos gusta. El endeudamiento nos genera desconfianza y nos genera carga. Sin embargo, yo creo que, reitero, a mi parte principal, o la primera, perdón, en donde digo que es una respuesta a la incertidumbre primera, y lo sostengo, no fue suficiente el tema federal para lograr el ánimo en los micros, sobre todo esto, microempresarios, porque aunque tiene una gama que va desde los micros hasta el empleo temporal e incluso a los comerciantes, sí tiene su impacto en el financiamiento, en créditos a los microempresarios. Y este fue un real financiamiento. Hablamos de 800 millones de pesos que decía Itzel. Sin embargo, creo que está distribuido de tal manera que se garantice la nómina y que se garantice el sostenimiento de los empleos. Esta parte sí me gustó. No en tanto el tema del impuesto, porque ya hablamos del impuesto cedular. Ustedes se acordarán que empezamos con el impuesto cedular en nuestro estado, lo cual grava la adquisición de vivienda, que ya se grava por el estado a nivel federal, que es el impuesto sobre la renta, y que en un 2% ya está captando el estado. Entonces, ya para los contribuyentes existe esta carga. Entonces, esa es la parte en la que yo analizaría mucho más a fondo. Sin embargo, bueno, pues sí es importante decir que estuvo presente SOFOP. A mí me parece que esto genera seriedad, análisis y sistema. Conozco también al doctor y creo que pues lo respalda. Ustedes saben cuántos años estuvo al frente del INEGI. Hoy el CIDE, que por cierto también se acaba de quedar sin presupuesto, pero que está sostenido, afianza este programa económico. Yo, en comparación con el gobierno federal, en donde el endeudamiento y los créditos son muy pequeños, apenas, 25 mil pesos, y acá en el ámbito estatal estamos viendo una gama mucho más amplia que permite el emprendimiento y otras, y que yo creo que va a generar gran expectativa. El tema que también quisiera yo decir, que las crisis, yo creo que se adelanta gobierno estatal al tema de la crisis que viene, porque además de la crisis de salud está la crisis económica, que ya se percibe, y la primera crisis que se siente es en el ámbito local. Ustedes se fijan en los comercios, lo primero que nosotros tenemos como respuesta es al comerciante, y lo primero que la responsabilidad de donde llega es al ámbito municipal. Pues va del ámbito municipal al ámbito estatal. Entonces, el ánimo primario es aquí, es local, y en una siguiente fase es en el tema federal. Entonces, yo creo que se adelantaron al tema de descontento, a la crisis económica, la de salud. Dijo en un primer instante el gobernador que esta reactivación económica está pensada sin dejar de reconocer el tema de crisis en salud, que este tema de semáforos no es de contagio, sino de reactivación económica, y entonces sale el secretario de Salud hoy a decir, todavía estamos en etapa crítica, y además se extiende y posiblemente a mediados de junio y hasta principios de julio. Entonces, me gustó el tema de adelanto. Sí creo que fue una respuesta a que no alcanzó el tema federal, y lo digo con toda, quisiera con cabeza fría. Me gustó el tema federal en el ámbito de que van a distribuir el tema de créditos a Infonavit, a ISSSTE y demás, pero el sostenimiento a los empleos del gobierno federal está a programas sociales y infraestructura de gobierno. No lo creo suficiente. Este fue el desánimo que micros, medianos y demás sostienen, que más sostienen el tema de empleo y de generar riqueza en los estados. Entonces, bueno, pues a grandes rasgos, este es el primer esbozo que vi de este programa presentado el día de ayer.
Gracias, Arcelia. Miguel, esto pues sigue siendo populismo, sigue siendo socialización de la riqueza y socialización de la pobreza y privatización de la riqueza. Y bueno, las medidas contracíclicas como las anuncia el gobierno y como las maneja también el gobierno federal, finalmente nos sacan por un momento de una crisis y nos meten en otra crisis peor. Eso lo hemos visto en la historia de las crisis secuenciales a través de ya más de un siglo, que a veces necesitan hasta guerras para salir de la crisis, y que bueno, ahora ya hasta ni las guerras sirven tanto para salir de la crisis porque te meten en otra peor. ¿Tú qué opinas? Pues mira, compañeros, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hace tiempo que nos veíamos. Y entrando en materia, yo creo que nadie negaría o nadie se opondría a que el gobierno participara en reactivar la economía que realmente tenga un detrimento o una destrucción. El plan anunciado por el gobierno del Estado, pues me parece un plan de desarrollo integral, pero no como elemento esencial para la reactivación económica en este momento, porque es tan amplio, y creo que no existió antes, o no creo que haya datos reales de saber cuál es el daño, o quiénes sufrieron el daño, o quiénes no van a poder salir de esta crisis bien librada. Creo que el gobierno del Estado está haciendo lo que han hecho pues los gobiernos. Se puede pensar en nuestra historia, en toda nuestra historia, que cuando ven un momento de crisis, parece que no es una crisis para ellos, es una oportunidad para salir a la luz y en muchas ocasiones para también despilfarrar recursos públicos. ¿Y quiénes los van a pagar los recursos públicos? Pues todos. ¿Quién se van a beneficiar? Pues no sabemos. En realidad sí vienen ciertas directrices. Yo pues, siempre he participado en la iniciativa privada como microempresario y para nosotros nos quedan muchas dudas, Para nosotros nos quedan muchas dudas. Se habla de muchos créditos, se habla de mucho apoyo, pero no creo que haya un solo censo real que sepa a quién le está afectando esta crisis y de qué manera. Y también, una vez que van a apoyar o se va a apoyar a determinada industria o determinado sector, hay que ver si ese sector está sufriendo por lo que está ocurriendo ahora, o va a ser un sector que en muchas ocasiones esto lo agarra de oportunidad pues para enriquecerse, ¿no? Esto no es algo que se me esté ocurriendo ahora, sino es algo que ha pasado siempre. Ante una crisis de emergencia de cualquier índole, pues se ve un despilfarro terrible, una adquisición de recursos, y eso se ve bien. Nadie lo juzgaría. ¿Quién pudiera decir que un plan de activación es malo o que un plan de activación no es lo adecuado? Lo interesante sería ver o que el mismo gobierno, con la información que tiene, que nos dijera o que supiéramos cuáles son los sectores afectados y cómo se va a afectar esos sectores a salir adelante. Lo demás creo que es un plan de desarrollo económico que siempre han manejado, que siempre han empatado a la idea de lo que va a ser o lo que quieren que sea un Guanajuato, ¿no? Con ciertas, pues no existe, con ciertos matices de que vamos a aprovechar la oportunidad que hay porque el gobierno federal está actuando de forma diferente y queremos que todos nos vean como que somos un estado progresista. Creo que tendríamos que ir un poco más al fondo, como ya lo redigo, como ya lo digo, haciendo un diagnóstico real quién va a ser afectado y si esa persona que va a ser afectada realmente es afectada por la crisis o también por manejos indebidos, ¿no? Pues el paternalismo del gobierno, si queremos que nuestra sociedad y nuestro país crezca y no se endeude y no tengamos problemas a futuro, creo que son análisis que se deben de hacer ahora, ¿no? No todo regalar. Eso es lo que opino yo en este momento. Gracias, Miguel. Francisco Romero, ¿será lo mismo? Bueno, lo que sí hemos visto es que de esta crisis ya de coronavirus han salido beneficiados los más poderosos, obviamente que la gente en general, los miles de millones de seres humanos o los millones de mexicanos que están en la pobreza, guanajuatenses que están en la pobreza y que no han podido sacar con este número tan escandaloso del 43%, pues en un momento dado no va a cambiar mucho, pero sí se han beneficiado los grandes grupos de poder, más no los pequeños y medianos empresarios, menos los micro. ¿Será lo mismo o hay alguna diferencia o habría otra alternativa?
Mira, yo creo que antes de... Sí es una interesante la pregunta, ver si es lo mismo, sobre todo por algunos comentarios que me han antecedido, en relación de si es el Estado el que debe de caminar solo o siendo una entidad federativa, este tipo de programas debería de ir muy conectado con la federación. Pero por otra parte, eso yo creo que se tiene que tomar en cuenta. ¿Son o no lo mismo? Sí, porque al final de cuentas lo único que están viendo es parcializando una crisis e incluso la están viendo de una manera muy fragmentada. Todavía no terminamos de salir de la crisis de la pandemia. De hecho, no hay, eh, han, han ido postergando, iba a ser el 18 de mayo, ya lo llevaron al 1 de junio, y todo indica que lo va a llevar hasta mediados de julio, de junio. Pero ¿a qué voy? Que todavía es importante que se pueda ver cuál ha sido el impacto de la pandemia en los grupos, en los diferentes grupos sociales. ¿Por qué? Porque para hablar de una reactivación, para poder encontrarle sentido a esos programas económicos que tanto en la federación como en el Estado, hoy se tratan de salir y con un discurso político buscar colocarse como el Estado que lleva una mejor propuesta. Creo que ese aspecto es lo que los está llevando a equivocaciones muy serias. ¿Por qué? Porque la parte que no terminan de admitir ni el gobierno estatal de Guanajuato, ni el gobierno de la Ciudad de México o el de la Federación, es cómo está impactando en la economía familiar, cómo está impactando en el empleo. O sea, no se han atrevido a decir de qué nivel va a estar el desempleo en nuestro país, cómo impactó en los pequeños negocios. O sea, si el gobierno federal dice estoy dando apoyos a la pequeña industria, a la micro y pequeña industria, el gobierno federal dice dos cosas que se le pueden reconocer. Dice, miren, no me voy a endeudar, algo que se le sigue reconociendo al gobierno federal, me voy a restringir con el dinero que tengo, y la otra parte es la austeridad republicana en cuanto a sus salarios. Y eso de alguna manera le va a permitir como sostenerse. Pero sin embargo, no hay las medidas que hoy, los puntos que da el gobierno federal, no dan una pista hacia dónde va a responder, o sea, a qué sector de la población. Ese discurso de que primero los pobres no es cierto. O sea, en el gobierno federal no está claro. O sea, el que les den estos apoyos económicos a algunos grupos de la sociedad, disculpen, pero no favorece nada al combate de la pobreza. Es un dinero que se lo consume en menos de 2 o 3 días cualquier familia. ¿Por qué? Porque en su estructura familiar ya por lo menos 1 o 2 miembros de la familia ya perdieron el trabajo, o están, si bien les fue, están recibiendo el 50% de su salario. Lo único que les queda son las pensiones que les llegan del gobierno federal, con lo cual no les va a dar de ningún problema. Y sin embargo se están endeudando. Entonces, esto y los apoyos de 25,000 pesos de inversión no le ayuda a la gente a poderse plantear una alternativa frente al impacto que está representando esta pandemia. Entonces, el punto central es, sí tenemos que ser cautelosos en el tema de en qué momento reactivamos la vida social, política de los pueblos. La Organización Mundial de la Salud ha sido muy enfática, tienen que ser cautelosos en la reactivación de su vida cotidiana. 2, sí se tiene que ser más crítico a los gobiernos estatales y federales para decirles dónde están tus indicadores.
sobre qué puntos vas a estar trabajando para reactivar la economía y sobre todo si lo está haciendo, con qué enfoque lo está pensando, ¿no? Sí, gracias, Francisco. Vamos a ir un corte. Antes solamente quería mencionar que el sur de la República, Oaxaca y Chiapas, sí contribuyen y mucho contribuyen con cuestiones de energía, contribuyen con mano de obra barata que a su vez provoca enriquecimiento de las empresas y que se pueda tener trabajo en los otros estados del sur, contribuyen con turismo de una forma bastante grande y en fin, podemos ir desmarejando. Entonces, verlo nada más desde un punto de vista de ciertas cantidades, se nos olvida ver el todo y entonces nos podemos equivocar y bueno, entonces casi que estamos diciendo son prescindibles y hay que correrlos o que se mueran como piensan los mercados por de las sociedades prescindibles. Por alusiones personales, es un dato oficial, ¿eh? Es un dato oficial del propio gobierno federal actual, en donde los ponen al final de la curva del PIB. Es dato oficial. Sí, más que alusión personal. Ahí lo interesante también sería ver que somos una nación, ¿no? Somos una nación que tenemos cierta cantidad de territorio, que estamos integrados y es como desmembrar a una familia que está buscando tener una salida en conjunto. Es que mi hermano es más tonto que yo y voy a deshacerme de mi hermano. No, yo por eso dije creo contribuyen. Que por ahí no va. El sur, así contribuyen el sur, en eso. Bueno, el sur siempre se ha... Datos oficiales. Claro. Me queda claro que se habla de que son estados, son estados que han estado con un bajo desarrollo, Paco, y se hablaba del proyecto de nación, que es cómo llevamos desarrollo a esos estados que han sido hasta cierto punto olvidados, y no ahorita que nos estamos ni siquiera ahogando, decirles son los estados que nos estorban. No, absolutamente no, o sea, porque esos estados se deben de aprovechar y mucho tiempo no se han aprovechado. Punto. Es la contribución de Guanajuato a la federación. Nosotros aportamos y la federación distribuye. Distribuye inclusive los estados del sur, ¿no? Entonces, en todo. Pero no solo hablo de tu punto, no solo pudiera hablar de tu punto, Arcelia. Este es un tema que ha salido, bueno, lo sacaron los del norte, lo sacó el Bronco, Tamaulipas, lo sacaron ellos como, pues, una excusa, no sé si, bueno, no voy a utilizar la palabra golpista porque en esta mesa no gusta mucho eso, pero de cierta forma estamos inconformes con lo que yo doy porque ellos no dan. Oye, somos una nación y si no hacemos algo para unir esta nación, pues lo que va a hacer es la desintegración, como están saliendo ahora, ¿no? Desde el familiar hasta, pues, como un México, ¿no? Como un todo. Entonces creo que sería un tema para otra mesa, pero ¿qué tanto no han recibido ellos de los estados? ¿Cómo han sido abandonados? Y ahora de pedirles que vayan a la vanguardia de los demás, ¿no? Yo coincido con tu punto. Yo coincido rapidísimo por alusiones, Yo coincido con tu punto. Mi comentario siempre fue la contribución de Guanajuato y la preocupación de sostenimiento, por eso entiendo la respuesta al tema de este plan de reactivación económica. Entonces, oye, perdón, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con don Paco? Esa preocupación también tendría que tenerla la federación. Si Guanajuato deja de contribuir o baja en lo que contribuye ahora, ¿cómo le hace incluso para distribuir a otros programas y a otros planes en otros estados? Entonces yo creo que para la federación debe ser sumamente importante la contribución de nuestro estado para el sostenimiento del presupuesto, que además podemos checar. Me queda claro, pero en lo personal no me gustaría asumir que Guanajuato es completamente todo lo que necesita para ser un país. Entonces estaríamos buscando la forma cómo nos separamos para no ser México y ser Guanajuato. Nadie ha dicho eso, ¿eh? Nadie ha dicho eso, bajo ninguna circunstancia. O sea, ni el punto. Bien, nos quedan 4 minutos rápidamente. Si alguien quiere intervenir muy corto de los demás, qué bueno que se da el debate de esto se trata. Y por felicidades, felicidades, Francisco. Que quieren hacer algunos. Felicidades, Francisco. No sé qué pasó por ahí, pero... No, es que me acaban de informar que fuimos beneficiarios para un proyecto en el gobierno del estado para el Festival de Obras Cortas de Tomás Urtuzar. Yo pensé que tu esposa te dijo, estoy embarazada. ¡No! ¡Felicidades! No, ganamos una beca del gobierno del estado. Y bueno, felicidades. Has hecho mucho por el teatro en Hurra por el gobierno. En este estado.
O sea, a pesar sí de es las cierto. incomprensiones. Francisco No, Romero, ¿querías decir algo? No, no, no. A ver, es que de alguna manera se está poniendo el tema en la mesa, de no es solamente las contribuciones del producto al Producto Interno Bruto. En los argumentos que escucho es que sí estamos poniendo en la mesa el discurso de los estados del norte, de si podemos, si tenemos la capacidad de tener mayor autonomía, ¿eh? O sea, pues Arcelia dice no, no era el tema. Sin embargo, lo que se genera en el debate es sí discutamos el tema. Entonces, yo sí creo que es una situación que se tiene que discutir más allá de cuánto es la contribución al Producto Interno Bruto, sino cuál es el modelo económico que se está impulsando desde la federación y de los estados. Si hay todavía hay unas posturas muy nacionalistas de decir, sí, sí tenemos la capacidad como para poder prescindir de los apoyos estatales, o cuál debe de ser la relación del pacto federal. Yo creo que no es por ahí el tema, sino el punto es cuál es el modelo de desarrollo económico que está hoy en el Estado y que se está poniendo hoy, se está cuestionando frente a las medidas que el gobierno federal está llevando. Itzel, muy rápidamente, 40 segundos, porque vamos a ir a un corte. Claro, bueno, yo coincido completamente con el punto de Arcelia y me parece que está muy desviado pensar que queremos independizarnos, y creo completamente lo que dicen. El gobierno federal simplemente no ha estado a la altura, es algo que puedo decir, no ha estado a la altura de las circunstancias, el gobierno estatal ha tenido que responder, pese a quien le pese. Perfecto. Y bueno, también cabría otra cuestión. Yo creo que ninguno ha estado a la altura y que tendríamos que un sistema obsoleto a nivel nacional y mundial, y que tendríamos que buscar alternativas. Pero vamos al corte y bueno, seguimos con esto. Muy bien, pues estamos de regreso. Se puso interesante el debate en este punto. Yo me sigo preocupando por los millones de pobres en el país y en Guanajuato, por el trabajo precario, porque nada ha cambiado para los prescindibles, porque no se ve nada nuevo bajo el sol, y porque si no aprendemos del coronavirus, la próxima pandemia va a ser peor. Y no estoy siendo alarmista, simplemente que con este deterioro de todos los sistemas de salud y la naturaleza, si no cambiamos, el ser humano se encuentra ante una seria amenaza. Si queremos ser igual o queremos hablar de medidas contracíclicas, pues ahí la vamos a encontrar, porque no solamente la próxima pandemia va a ser peor, sino la próxima crisis económica también, y como lo hemos visto en la historia, va a ser más profunda y más aguda. Eso lo demuestra la economía. Y bueno, veamos entonces, ¿realmente saldremos de la pobreza? ¿Sería el punto, Itzel? Bueno, pues continuando con este debate que se ha puesto muy interesante, pues yo vuelvo a decir que la verdad es que el gobierno federal no ha estado a la altura. Se mencionó primero que sí se van a crear 2 millones de empleos en 9 meses. Bueno, no lo han podido hacer ni en el tiempo en que han estado en gobierno, ni siquiera lo han podido hacer en condiciones normales. No sé en qué condiciones lo van a hacer ahora que se presenta esta crisis, tampoco se ha dicho el cómo. Y bueno, también hay algo muy importante que debemos reiterar, y es que continúa la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, la rehabilitación de las 6 refineras y la construcción de la nueva refinera en Dos Bocas, cuando internacionalmente se ha dicho que, bueno, tenemos que apostar a las energías renovables, y que también se ha dicho que muchas de las empresas y de las aerolíneas no van a utilizar el aeropuerto de Santa Lucía. Entonces es un desperdicio de recursos, y parece más bien que es como algo que quiere hacer el presidente solamente porque quiere hacerlo. Entonces tendríamos que ponernos a pensar y analizar por qué está actuando el gobierno local de esta manera, y a mí me parece justo lo que les mencionaba, que está actuando en consecuencia. También, bueno, sabiendo que no se ha adherido al INSABI, pues tiene que tomar medidas de seguridad y de salud muy apartadas del tema que se está llevando de manera nacional.
Y bueno, pues yo reiteraría que el gobierno local, el gobierno de Guanajuato, está tomando las medidas pertinentes con un cómo y un porqué muy específico. Y bueno, prueba de eso es que ahora nuestro compañero Paco nos ha mencionado que tiene una nueva beca y bueno, pues sigue siendo una beca estatal, entonces pues está apostando a todos los rubros, ¿no? Entonces a mí me parece muy importante que se mencione el trabajo que se está siendo muy cualificado y no cualquier institución, de verdad, ni cualquier gobierno tiene la aceptación de la Organización de las Naciones Unidas y Guanajuato demostró el respaldo no solo de esta, sino también de Chile. Entonces, me parece que el trabajo que se está realizando, por supuesto, que tiene que tener mejoras y para eso se está englobando a los 3 aspectos de la participación ciudadana. Y bueno, la pobreza es un tema que sí nos aqueja en todo el país y estamos en búsqueda de la resolución, por eso se están creando estos empleos temporales, por eso la semaforización y por eso las nuevas estrategias. Si hay un plan nacional, pues lo veo, pero no le creo. Yo, a mí me parece la pobreza. Una vez me enfrenté a un secretario del trabajo hace como 25 años en un hotel del DF, en una conferencia, y le dije, pues, el manejo de la riqueza y la redistribución de la riqueza y que todos vamos a administrar la riqueza es la promesa siempre postergada de amor y hasta la fecha en todos lados es lo mismo. Francisco Escárcega, ¿tú cómo ves? ¿Realmente este plan de gobierno estatal va a seguir beneficiando a los de siempre, a los compadres, a lo que en el capitalismo en inglés le llaman crumpy capitalism, que quiere decir el capitalismo de los compadres para los negocios de los... ¿O va a ser también una dádiva populista? Yo pienso que a los 2 programas, estatal y federal, les falta mucho para realmente detonar un cambio, pero que no lo van a seguir haciendo bajo las mismas reglas, va a ser imposible. ¿Tú qué opinas, Francisco Escárcega? Bueno, yo pienso que aquí ninguno de los 2 programas va a resolver el problema porque precisamente no alcanza para todos. O sea, es un hecho que esto no va a alcanzar para todos. Pero sin embargo, yo pienso que habría que retomar un poco lo que dijo tu invitado de la semana pasada con respecto a Kerala. Kerala es un estado de la India de aproximadamente 34 millones de habitantes. Es un estado que se declaró comunista en 1957 y se declara como un estado socialista benefactor. Así se declara. Y es uno de los estados más avanzados de la India. Y no con esto se ha separado de la India, al contrario, ellos producen para toda la India, están conscientes de cuál es el factor integrativo de la economía y el factor cultural. De hecho, es impresionante lo que ha hecho este estado. Yo me quedé pensando, dije, para mí me pasó de bola de humo eso del estado de Kerala. Investigué, no, pues es una cuestión impresionante lo que han hecho, pero han reconstruido en función de que el beneficio, lo que se crea de riqueza, es para todos, no es para unos solos. O sea, ese es el problema. Cuando hablamos de comunismo, ay, es que nos van a quitar la propiedad privada. Ay, es que vamos a dejar de ser libres. Son mitos, ahí está Kerala. Yo los invito a que lean para que se den cuenta de la importancia de este país. Es uno de los principales países fabricantes de barcos en el mundo. Es una de las industrias más destacadas en química, pero además tiene una población que representa, el año pasado entró a su economía, a la economía de la India, 70,000 millones de dólares por concepto de dinero que manda la gente que está fuera de Kerala y que trabaja en el Golfo Pérsico. Entonces, Dios mío, ¿qué quiere decir que no se puede? Sí se puede, pero es que el problema es que quienes tienen el poder, y no me refiero solamente al poder político, sino también me refiero al poder económico, ven para su beneficio. Dicen, es que si yo soy un buen empresario, y sí los hay, por supuesto que hay excelentes empresarios, y que ven en beneficio de sus trabajadores. El problema son aquellos que van más allá de eso, que quieren explotar y que han hecho que este país se venga abajo. O sea, el hecho de esta economía de corrupción a nivel económico ha sido impresionante. ¿Cómo ha sido que empresas
tan grandes como Kimberly-Clark se niegue a pagar impuestos, por Dios. Y no estamos hablando de este gobierno, estamos hablando de gobiernos pasados. O sea, ese es un problema que no han podido resolver y no se ha podido resolver. Entonces, si queremos ser un Estado benefactor, si queremos que las cosas sean para una sociedad evolucionada y que beneficie a todos, pues ahí les pongo el ejemplo de Kerala. Sí, además las mujeres en Kerala han hecho una lucha en favor de la mujer en toda la India y a nivel internacional muy interesante. Son ejemplares, no nada más las de Kerala, pero es muy importante también lo que están haciendo allá. Y los estados que se han declarado comunistas en la India tienen datos muy importantes y además han durado mucho tiempo ganando elecciones. Por otro lado, Miguel, ¿qué opinas, Miguel? Bueno, yo el ejemplo del estado de la India, yo creo que la semana pasada te lo ponían en una condición, Francisco, para comparar lo que era el gobierno federal y la actuación del gobierno federal, y que no entendía lo que pasaba en otros lugares, ¿no? Claro, el gobierno federal actúa en base a lo que tiene, y no lo que tiene ahora, sino lo que tiene de lo que dejaron los gobiernos pasados. Itzel, me encanta Itzel porque apoya muchísimo al gobierno del estado, pero también Itzel, debemos entender, días pasados sale la calidad de corrupción que tenemos en el estado de Guanajuato, en qué número de corrupción estamos, el nivel de inseguridad. Hemos tenido crecimiento, sí, pero en realidad Guanajuato no crea. Guanajuato es un estado que maquila, es un estado, y nos ha pasado mucho eso, vienen grandes empresas apoyadas por el gobierno para de alguna u otra forma sentirse que crean y desarrollan empleo, pero son empleos no de gran calidad para los guanajuatenses, ¿eh? La verdad son empleos muchos de explotación, y creo que ahí van los apoyos estos de los que hablan en este proceso de reactivación de la economía. Como te digo, no solo yo, tengo bastantes conocidos y clientes pymes, y para acceder a un crédito, un apoyo de gobierno o cualquier otra cosa es un verdadero calvario. Es más, para querer invertir en nuestro estado es un verdadero calvario. Pero si eres una gran compañía internacional y que tienes alguna complicidad con el estado, con el gobierno, te facilitan terrenos, te facilitan pozos de agua, te facilitan extensión de impuestos. Eso es lo que tenemos que analizar de cómo estamos. No creo que debamos separar que solo el estado de Guanajuato va a salir porque somos súper capaces en eso. Lo que debemos es analizar que solo el gobierno del estado y otros se están endeudando de una forma catastrófica, y que posteriormente no los que sean beneficiados de créditos van a ser los que vamos a terminar pagándolos. Si yo pudiera aplaudir algo del gobierno federal, que con lo poquito que tiene está queriendo desarrollar algo. Ahora, Itzel, no está siendo terco el gobierno federal, fue lo que ofreció en campaña y fue lo que 30 millones de mexicanos quisieron que él desarrollara. Eso es lo que no estamos entendiendo. Él ofreció un plan de desarrollo diferente, él prometió que iba a hacer ciertas cosas y las está haciendo, y por eso votaron los mexicanos. Sí, bueno, mira, me gustaría, si puedo solo hacer una réplica rápida, y me gustaría... Sí, por favor, rápida. Ya que mencionaste el lugar de corrupción, ¿sabes en qué lugar de corrupción está Guanajuato? Según el INEGI, es de los 5 estados de la República que están en primer lugar de corrupción. Según el INEGI, es el estado más transparente. Bueno, esos 5. Eso sí es noticia. Lo que yo sí puedo decir, nosotros hicimos esto con la promoción de la empresa y todo esto. Tenemos una franquicia en el campo de las matemáticas, y bueno, empezábamos desde las primeras franquicias irapuatenses y fuimos a un curso de 3 meses y solicitamos apoyo para poder lanzarla. Y bueno, después del curso y que presentábamos todo como se debía, el gobierno de Guanajuato nos dijo que era inviable, pero cuando nos dijo que era inviable ya había 5 franquicias y ya no nos estaban pidiendo de España. Entonces, es mucho de la demagogia y mucho de la burla de este tipo de gobiernos. Francisco Romero, ¿qué opinas? Me parece importante insistir en que tenemos que voltear a ver cuáles son los indicadores sobre los cuales se está tratando de medir el modelo de desarrollo, y que no es lo mismo al programa económico de reactivación que están planteando. Yo sí creo que tenemos que entrar a debatir
cuáles son los niveles de pobreza que están en Guanajuato, ¿sí? Y ver si esta contribución al, al, al Producto Interno Bruto corresponde con el nivel de pobreza que tiene Guanajuato. O sea, en el mismo corredor del Bajío, solamente es que volteemos a ver cuál es la situación de los trabajadores migrantes que trabajan en las actividades agrícolas, la situación de la industria maquiladora. Es que yo sí creo que es un falso debate el estar planteando hoy cuál es la contribución de los estados al Producto Interno Bruto. Ya escuché al gobernador Corrales de Chihuahua que dijo, no, una cosa es que lo digamos y otra cosa es que realmente estemos planteando revisar el pacto federal para ver si tenemos capacidad. Él dijo una frase que me parece importante para este debate. Dijo, nosotros ya le echamos cuentas y nos llevaría por lo menos más de 2 o 3 años poder concretar esa separación. Y vaya que Chihuahua dice que es uno de los mejores estados que, en cuanto a la contribución del Producto Interno Bruto. No, yo creo que ese es un falso debate. Hoy por hoy, las mujeres, los hogares en Guanajuato están padeciendo una crisis económica antes de la pandemia y que hoy se va a agudizar. Y sobre eso no hemos discutido en la mesa. O sea, yo sí creo, yo conozco a las mujeres a propósito de la salud y trabajé muchos años con las mujeres de la región norte de San Luis de la Paz, Victoria, Tierra Blanca. Ahí hay un movimiento muy fuerte de mujeres y déjenme decirles, compañeros, que están muy versados en el tema económico, las mujeres de Guanajuato, en un estudio que hicimos sobre modelos de desarrollo, los proyectos económicos de modelos de desarrollo, no económicos, modelos de desarrollo que mejor contribuían y mejores resultados tenían, eran los proyectos llevados por mujeres y no eran proyectos financiados por los gobiernos estatales ni locales. O sea, sí creo que el debate, si lo debemos de centrar no tanto en la discusión política, además Guanajuato ya superó ese debate y en una realidad que hoy le está siendo muy adversa, que es el tema de la seguridad. Hoy Guanajuato está viviendo una de las peores crisis de inseguridad y violencia que no se había visto en ninguna otra parte. Y siguen teniendo al mismo fiscal ya por más de un sexenio. Entonces, yo creo que y Guanajuato tuvo ese debate con la federación. Incluso se llegó a decir que por eso no tenían los apoyos de la federación y pasaba la violencia que pasa en Salamanca. Entonces yo creo que ese no es el debate. El tema es poner los argumentos en el nivel de pobreza y desarrollo que se vive en Guanajuato y comparado con la federación y los demás estados del sur del país. Sí, gracias. Arcelia, bueno, yo cuando hago la pregunta sobre la pobreza, sobre el trabajo precario, sobre todo eso, por ejemplo, en el plan de esto se habla de toda esa cuestión de la subcontratación y la cuestión de las competencias laborales. Están diciendo que la educación en el Estado va a ser dedicada para los medios productivos, para hacer más poderosas a las empresas, pero que los otros tipos de educación que son necesarios para el desarrollo comunitario, el desarrollo de vivienda para las personas más necesitadas. Yo he tenido experiencias muy interesantes en eso, en la construcción de viviendas y colonias para la gente más pobre, y cuando he visto que tampoco hay ningún apoyo del Estado, pero siempre se rehuye cuando se habla de los salarios, de la democracia sindical, de las cuestiones que van a fortalecer a las partes más débiles del pueblo. No se responde, se sale siempre con el discurso del crecimiento de la economía, que yo estoy de acuerdo que se tiene que seguir midiendo, pero no se le entra al toro por los cuernos al problema de los sueldos miserables que se tienen, por ejemplo, en Guanajuato. Bueno, ha sido todo un debate el tema del salario.
Y también hay que reconocer el de la crisis de educación, que no solamente constriñe a Guanajuato, sino a todo el país. Creo que ha sido uno de los baches que no ha podido, en gobiernos y gobiernos, solventar México. Y esto viene aparejado también, a la poca educación, pues con un salario precario. Aquí, la crisis que hubo en el Estado, que bien lo saben los analistas, los sociólogos y la población en general, fue este cambio abrupto de productores de campo a obreros. Y esto generó en el Estado, por lo pronto, pues una crisis, inclusive las propias comunidades y demás, que bueno, ante la expectativa de mejores condiciones de vida, se dejó la producción para irse a las grandes compañías, pero sin quitar lo humano, que es tan importante en los gobiernos, del tema humano, educativo, de mejores salarios, que yo creo que es el ánimo fundamental de quienes están al frente, digo, en todos los ámbitos. Sería muy arriesgado decir que alguien no está pensando en el bien de cada uno de los ciudadanos. Sería verdaderamente lamentable que teniendo la oportunidad de comandar políticas públicas, no se generaran dispersando a educación, a salario y a apoyo a vivienda, a salud, por supuesto. Ahorita estamos viendo una crisis sanitaria que decíamos sobrepasa a lo planeado, pero que se tiene que tener la capacidad de adaptación. Me parece que no está siendo claro la política, y eso lo digo con toda honestidad, no ha sido clara la política pública a nivel federal. Por eso, aunque pareciera ataque, ese análisis, tenemos que tener el sostenimiento para aguantar el análisis, pese a, decía la vez pasada, a lo que pueda tener yo como afección por cierto movimiento, partido, gobierno, por quien voté o no. Decía yo, amor no quita el conocimiento. México va a estar, según los analistas, y por supuesto México, integrado por Guanajuato y los demás estados, que lo verán así, por una crisis económica muy parecida a la del 95. Yo quiero decirles que el ámbito, en el índice de desempleo, incluso el presidente de la República acaba de decir, vamos a perder 1 millón de empleos, y entonces saca sus cifras de las otras 2 millones de empleos, ¿en dónde cree que van a darse? Decía yo, otra vez, programas sociales y la infraestructura federal, que no va a ser suficiente para solventar lo que se viene. O sea, realmente, si uno ve el discurso del 95, las crisis y el desempleo, andamos en un 3.9%, o sea, ya estamos. En mayo vamos a despertarnos por una resaca, en junio ya nos despertamos, en junio con una resaca, en julio, y posiblemente en el año completo, que esto no se va a solventar de un lado para otro, porque además debo de decirle a Miguel que la Federación no tiene poquito dinero. La Federación tiene este año un histórico de más de 6 billones de pesos, más de 6 billones de pesos, 6 billones casi la media, y que esto pudiera decirse que además aumentado por los fideicomisos que están por extinguirse, en donde se van a juntar a una sola bolsa, en donde ya vimos, por ejemplo, manifestaciones con los cineastas, en donde se pudo salvar, porque tenemos 3 nombres internacionales, el Fondo para el Apoyo del Cine, pero no así el de Cultura, el de Ciencia y el Fonden, que lo ha utilizado Guanajuato, inclusive para los temas de estos impactos del medio ambiente que no es posible sostener. Se acordarán que en Celaya hubo un incendio gravísimo a finales de los 90, principios de los 2000, y que el Fonden fue sustancial para poder ayudar en aquel caso, y otros tantos. Entonces, digo, me acuerdo de eso porque yo en aquel entonces me tocó de cerca. Y estos fondos que sí se utilizaban, que tienen que ver con turismo, por ejemplo, tan importante para nuestro estado, hoy se van a ir a una sola bolsa. O sea, el estado tiene dinero porque además el fondo de desastres también, y el ahorro del año pasado también lo utilizó. Es decir, tiene un histórico hoy. El gobierno federal, velo en donde quieras consultarlo, hoy tiene una bolsa mucho más grande
que la que tuvo incluso el mismo gobierno el año pasado y el anterior gobierno hace 2. Entonces, dinero sí hay. Lo que falta, lo que faltaría aquí, en ánimo propositivo de abonar, es plan y acción. Yo veo, por un lado, este asunto proteccionista, en donde se quiere cerrar, y entonces hablamos de desglobalización, pero entonces pedimos la vacuna que vendrá de otro lado, pero entonces dejamos que China nos provea, y entonces dejamos que Cuba traiga médicos, y entonces, y además, todavía más subrayado, el apoyo con la política proteccionista y lo que nosotros estamos esperando del gobierno federal, que se ha ido con apoyo a Trump. O sea, Trump con esta política proteccionista, y esta comparación es increíble porque ideológicamente no tendrían punto de coincidencia, y sin embargo hoy México es más amigo de un gobierno de derecha, solventado o representado por Trump y sus políticas. Entonces, pues, genera una confusión terrible. O sea, por un lado, sí somos, pero no somos, y por el otro se descuida lo primordial, ¿no? Yo creo que el gobierno federal tiene mucho por hacer, el gobierno del Estado también. Esta crisis, decíamos, nos va a ayudar a reconocer que nos falta, a poder inyectarle a donde tenemos que inyectarle, que por supuesto es el ser humano, en dos ámbitos: educativo, de empleo, de desarrollo. El tema de la corrupción, que decíamos, es un lastre que hoy no lo garantiza. Tiene ya grandes hoyos gobierno federal, y basta decir Comisión Federal, y basta decir el tema energético, y basta decir otros tantos para decir que no lo hemos sobrepasado, no hemos garantizado, no han garantizado el ser incorruptibles. Entonces, ¿qué está fallando? Pues estamos fallando nosotros, estamos fallando quienes tenemos que intervenir, que hablar, y estamos fallando en no ayudar y en no señalar y por supuesto no participar. Me gusta la democracia, coincido con Miguel, lo eligieron tantos millones que hoy tuviera el apoyo de más, y sin embargo no ha sido sostenido. No ha sido sostenido en su política social y económica, un gobierno que se antojaba, decía un amigo, se antojaba de izquierda, y sigo con el antojo. Gracias. Sí, gracias. Me gustan tus palabras en este sentido, porque realmente esa venía mi pregunta para todos en las conclusiones muy rápidas. A mí me preocupa, o sea, ni a nivel nacional ni a nivel estatal se están haciendo cosas que cambien, nos están dando más de lo mismo. Yo tuve un ejemplo, me tocó ser representante industrial ante varios centros de investigación, el ITES y el CONALEP, aquí en Irapuato, el CIATECU en Querétaro, que es un centro muy importante de investigación. Fui directivo regional de ADIAT, que es la Asociación de Directivos de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico, y me di cuenta, pero tengo muchos ejemplos, pero solo un ejemplo. Cuando era del CONALEP, yo fui el único que voté en contra porque los financieros, el Banco Interamericano de Desarrollo le pidió al CONALEP a nivel nacional y a nivel estatal que redujera de 119 carreras a 18. Y entonces, por ejemplo, aquí quitaron la cuestión de la mecánica automotriz en el CONALEP. Yo me opuse porque dije que iba a seguir esto avanzando, y resulta que como unos 10 años después tuvieron que volver a meter la carrera porque había sido un error. El criterio no fue educativo, el criterio fue financiero, y se lo puedo poner en todos los ámbitos. Y la innovación y la tecnología y todo eso no han sido apoyadas, hasta en el 1%, el 0.9% del Producto Interno Bruto, cuando otros países están en el 4%, en el 2.6%, por ejemplo, Estados Unidos y otros, y resulta que aquí no se ha apoyado, ni se sigue apoyando, ni a nivel estatal ni federal. Yo lo viví, tuve que ver con gobiernos estatales panistas y tampoco hicieron nada. Y lo que se desarrolla en el CIO se aplica para las industrias en Alemania, desarrollos muy importantes, por ejemplo, para medir la vibración de rotores y todo esto por cuestiones ópticas, pero no se aplica aquí. Nuestros investigadores son de lujo, todos los centros 30 y tantos que hay aquí en el estado, pero no se aplica para el desarrollo de Guanajuato y el desarrollo del país. Bueno, entonces rápidamente, por favor, las conclusiones. Entonces, empecemos, Itzel. Bueno, pues en conclusión sí tendríamos que verificar que, pues como siempre digo, esta pandemia nos agarró a todos desprevenidos, porque no era algo que ningún país ni siquiera
estaba tratando o que veía venir. Entonces, es importante saber que pues las medidas que se han tomado según los criterios de cada país. Creo de verdad firmemente que el gobierno de Guanajuato ha sido muy atinado y ha apuntado no solo por el bien de los guanajuatenses, sino para estar a la vanguardia internacional. Y bueno, esa es la línea más importante. Y para mí, que tenga el reconocimiento de la UNOPS, que es un organismo de la Organización de las Naciones Unidas, que tenga el respaldo del CIDE, pues me garantiza seguridad para lo que sigue. También quisiera decir que, bueno, respecto al gobierno federal, me gustaría entender más el planteamiento y me gustaría entender cómo es que va a ser posible que se haga todos estos cambios que se proponen si no ha habido una estrategia puntual. Pero bueno, trataré de confiar. Gracias, Francisco Escárcega. Yo pienso que tienen mucha razón. Todos aquí tienen, es como un poliedro, cada bien ve una cara y sobre esa cara pues argumenta y establece cuáles son sus posturas. Yo creo que el asunto es cómo poder ver realmente cómo se puede transformar una sociedad. Una sociedad se transforma con educación. Yo, por ejemplo, le diría al gobernador con todo respeto, yo no veo que se aumente la matrícula de las universidades. Yo lo que estoy viendo es que todas las universidades van a ir orientadas hacia cómo estar en las competencias laborales, no a generar conocimiento, no a construir conocimiento. Entonces, en esa base yo le diría, señor gobernador, creo que una de las cosas primeras que hay que hacer es aumentar la matrícula en la universidad, cuando menos en la universidad mía, que es la Universidad de Guanajuato. Entonces, esa sería un verdadero reto para el futuro, ¿no? Porque lo que estamos viendo, lo dijo Francisco, mi tocayo, es que no estamos viendo la cuestión de crecimiento, sino más bien veamos la cuestión de desarrollo. Y con esto quiero decir que estamos viviendo en este momento, cosa que en ningún momento se ha tenido, un momento de democracia. Si algo está ocurriendo aquí en México en este momento, es que estamos viviendo una democracia. Hace 2 años, eso jamás estaríamos viéndolo. Hace 2 años esto era imposible. Hace 2 años tenía uno que estar auténticamente encobijado para no salir y no ser reprimido. Estamos viviendo una auténtica democracia donde yo les pediría de favor que lean lo que acaba de publicar el presidente sobre las estrategias económicas. Ahí dice claramente, como lo está diciendo el gobernador, cómo se puede manejar la economía. Ahora, tenemos que entrar dentro del rango de la factibilidad. No podemos ser este estado hindú de la noche a la mañana. Tenemos que estar en un proceso de transformación, de enriquecimiento. ¿Cómo se va a dar esto? Con nuestra participación ciudadana, con decirle a nuestros amigos, a nuestros alumnos, a nuestros compañeros, métanse, analicen, reflexionen, pero no se queden expectantes. Ahora, son apenas 2 años que está cubriendo el gobierno. Yo pienso que debemos, y es más, les está diciendo el presidente, el año que entra pueden votar para sacarme del gobierno, ¿verdad? Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que vivamos esa democracia y respetemos las instituciones de las leyes, de eso es lo que debemos de hacer. Y entonces, sobre esa base, construyamos otra sociedad basada en la igualdad, donde todos tengan las mismas oportunidades. Sí, gracias, Francisco. Yo cuando vi eso de competencias laborales dije, no están entendiendo nada, porque van a formar a algún muchacho en algún centro de desarrollo para el trabajo en el que se prepare para una máquina, y cuando esa máquina se vuelve obsoleta, el muchacho ya no sirve para nada. No están entendiendo el concepto de la educación y está en el plan estatal de Guanajuato. Miguel. Pues, por último, no quise interrumpir ahí a Arcelia, y qué interesante que el gobierno tenga recursos, o recursos que manifiestas que tienen una opulencia en recursos. Ahora, lo interesante es ver que esos recursos se vayan a un plan real de desarrollo. Sino, siempre el gobierno mexicano tiene muchísimos recursos, pero ¿cuántos no se han ido a las bolsillas o a los bolsos de las complicidades que se daban entre los factores económicos y los factores políticos? Ahora, si nosotros esperábamos que las cosas continuaran igual, pues en realidad no sabíamos o no estamos conscientes de que nuestra realidad no nos iba a sacar o no nos iba a ayudar a crecer como una sociedad.
la intención es que seamos participativos, y creo que con estos movimientos políticos, con estas confrontaciones políticas, la sociedad está participando, y eso sería la primer semilla para buscar que nuestra nación, nuestra gran nación, pasara de ser una nación corrupta, una nación pobre, a una nación que tuviese un sentido. Y el sentido más importante, creo yo, o para mí, sería que todos los mexicanos viviéramos de una forma cómoda, de una forma honesta, y con todos que tuviésemos la oportunidad de sobresalir en lo que quisiéramos hacer. O sea, que nos pudiéramos desarrollar y tuviéramos un gran aspecto de bienestar. Nos vemos la próxima semana. Arcelia, por favor, tu opinión. Muchas gracias. Bueno, ya como resumen, yo creo que estos planes que vimos a nivel federal, a nivel estatal, son un preámbulo a la preocupación que tienen con el tema económico. Aunado al tema de salud, lo vamos a tener que ver, vamos a tener que idear nuevas formas también para salir del bache, contribuir pues bueno, ojalá que los planes como los objetivos pues, se logren en beneficio de la sociedad guanajuatense y de los mexicanos. Que siga sostenido el Estado de Derecho, coincido, en que podamos defendernos, incluso de la propia autoridad, que nos garantice, porque lo acabamos de ver, yo soy abogada, y el tema de las resoluciones que ha tenido la Suprema Corte en los últimos días, dan alivio, es decir, bueno, necesitamos estos tres poderes autónomos para poder garantizar mucho las libertades que hoy nos sostienen y los derechos. Entonces, pues hay que ver, ¿no? Con ánimo saliendo de esto que todavía falta, al menos en el caso de Guanajuato, pues a julio, y que entonces sí nos despertaremos con el gran compromiso de hacer lo que nos toca, decíamos la vez pasada, y todavía un poco más, ¿no? Entonces, sí, y queriendo, por supuesto, a nuestro Estado y queriendo, por supuesto, a nuestro país. Entonces, yo tengo ánimo. Yo creo que yo sí, entre lo que, el desánimo que venía el año pasado, nada más agregando, yo creo que sí creó el tema, el mensaje de ayer, por las cercanías con quienes tengo en el ámbito de mi propia profesión, creó expectativa y dio algo de certidumbre, como que una palmadita que hacía falta a quienes están en exceso preocupados. Pues esa parte debo reconocer que me gustó, aun y cuando, bueno, pues había mucho de análisis que decíamos, bueno, ya como resumen. Sí, a mí me parece muy interesante cuando dices que debemos participar, y sí debemos participar activamente, inclusive organizarnos con alternativas. A mí me parece que los dos modelos están mal, están para llorar, y que tendremos que buscar una alternativa política, económica, organizada. Francisco Romero. Sí. En ese tono va mi conclusión. Yo espero que el sector público, tanto en el Estado como en la Federación, tengan la capacidad de atender y responder al impacto de la pandemia, porque esto todavía no está escrito. 2, yo creo que el análisis de la mesa no se concluye, pero deja conexiones muy importantes. Yo creo que el tema no es solamente ser el país o el Estado que tuvo mejor capacidad, sino entender que esta pandemia y esta crisis económica implica tanto al Estado como a las federaciones. Y por último, creo que estoy confiado por estos ejercicios y por ejercicios que se dan en las comunidades, que hoy por hoy esta pandemia nos va a dar a los mexicanos del norte y del sur la oportunidad de apostarle a un cambio democrático, porque ciertamente hoy por hoy ni el Estado ni la Federación están respondiendo ni a las necesidades ni a la problemática que tiene la sociedad, y que hoy este país se están agudizando frente a los efectos de esta pandemia. Muchas gracias, Francisco. Pues muchas gracias a todos ustedes, compañeros panelistas, amigos, muy interesante el debate, sus puntos de vista. Muchas gracias a los muchachos que hacen posible este programa.
Y bueno, dos cosas para nuestro público. Uno, síganse cuidando con la pandemia, porque esto no quiere decir que ya salimos. Todavía la situación es muy grave, no es un invento, si es una situación real, tenemos que cuidarnos. Y dos, como decimos, no nos crean, reflexionen, analicen, váyanse de manera profunda, y eso es lo importante. Eso trata de aportar este programa. Pues muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana en su programa Debate. Y gracias, Miguel, por regresar, pues ya te extrañábamos. Hasta luego.